Tengo que admitir con cierta vergüenza que hay un personaje colosal y camino a la santidad en nuestra iglesia en América Latina, específicamente en México, que yo no conocía. Y ya sé que más de un hermano mexicano me va a decir, pero Alejandro, ¿cómo puede ser que no lo conocieras? Admito con vergüenza que no lo conocía, simplemente no lo conocía. Y me refiero al arzobispo de México, de la Ciudad de México, Luis María Martínez y Rodríguez, ¿no?, que murió en febrero de 1956. ¿no? Primero les pregunto cómo lo conocí. Como yo conté en un punto de vista hace ya algún tiempo, estaba yéndome a mis ejercicios espirituales y efectivamente me fui a mis ejercicios espirituales una semana de muchas bendiciones. Y en esos ejercicios espirituales les dije que me iba a concentrar en meditar sobre el Espíritu Santo, unos ejercicios espirituales centrados en el Espíritu Santo. Y hablando con un sacerdote que está muy involucrado con la reflexión del Espíritu Santo desde un punto de vista teológico, ¿no?, me recomendó un libro devocional, digamos, para la oración, pero un libro que yo ya tenía, ¿no?, un librito de oración, simplemente que honestamente no lo había usado. Alguna vez lo compré pensando, ok, voy a rezar, pero es un libro de oraciones diarias, de meditaciones diarias del Espíritu Santo, muy cortitas, y ahora, por la bendición de Dios, las hago, ¿no?, diariamente, son parte de mis actividades espirituales. Pero me recomendó un libro en inglés, y él, al recomendarme este libro, me dijo, mira, es de tal autor. Y me sorprendió que el autor fuera de un autor hispano. Era Luis M. Martínez, así decía el libro, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, bueno, adquirir el libro para asegurarme que lo tenía para mis ejercicios espirituales, y luego leyendo el libro, un libro teológicamente bastante profundo, excelentemente bien elegido en términos de lo erudito, ¿no? O sea, y con erudito quiero decir muy culto, porque incluía muchas citas bíblicas, o sea, demostraba un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, un buen conocimiento de los padres de la Iglesia, muchas citas de los padres de la Iglesia, y de otros santos pensadores a lo largo de la historia. O sea, en general demostraba a alguien de una gran cultura católica, ¿no? Entonces, cuando digo erudito no quiero decir que el libro es complicado, ni mucho menos, no lo es, ¿no? Es un libro espiritual bueno para reflexionar. El libro se llama en inglés True Devotion to the Holy Spirit, entonces, o sea, la verdadera devoción al Espíritu Santo. Y entonces vi ahí en el lugar donde yo compro estos libros, en la página en línea, si habían más libros, y habían más libros, un par de libros más sobre el Espíritu Santo que algún otro libro. Es decir, este autor, Luis M. Martínez, ¿no?, era un autor relativamente prolífico, considerando que estos libros no son libritos así hechos a la rápida, ¿no?, sino que es un libro, un autor de libros serios. Y entonces decido, bueno, ¿y quién es este Luis M. Martínez? Y me doy con que hay un Luis María Martínez que fue nada más y nada menos que arzobispo de México. Entonces investigo, ¿no?, en internet, que es muy fácil, y descubro que este arzobispo de México había sido también el mismo autor de estos libros. Entonces era sorprendente que este arzobispo, siendo el líder espiritual, ¿no?, declarado además oficialmente primado de México, ¿no?, por la Santa Sede, era el mismo autor de estos libros de profunda sabiduría espiritual, ¿no?
Monseñor Luis María Martínez nació en 1881, tuvo estudios en Michoacán, de donde era natural, estudió en la diócesis de Morelia, ¿no? Y lo nombraron arzobispo, lo nombraron obispo auxiliar de Morelia, ¿no? Y cuando lo nombraron coadjutor de Morelia, o sea, el obispo que coadjutor significa que le toca naturalmente suceder al arzobispo una vez que el arzobispo o se retire o muere. Pero siendo coadjutor, o sea, suponiendo que su carrera eclesiástica iba a terminar en Morelia, el Papa Pío XI en 1937 lo nombra arzobispo de México, ¿no? Y en ese momento la situación en México no era muy buena, había un presidente conocido por ser masón y anticlerical, Lázaro Cárdenas, ¿no? Resulta que Martínez y Lázaro Cárdenas habían sido amigos de juventud porque los dos eran de Michoacán, ¿no? Y de hecho, toda la administración de Cárdenas, que duró los siguientes 3 años hasta 1940, el arzobispo Martínez, sin conceder nada desde el punto de vista de los principios de la Iglesia, consiguió muchas concesiones, ¿no? Y aseguró una mejor relación entre los católicos y aquellos que eran partidarios de la Revolución Mexicana, ¿no? Que la Revolución Mexicana tuvo las cosas buenas de crear en términos de políticos la independencia, pero tuvo una larga tradición anticatólica, masónica y en algunos casos medio demoníaca, ¿no? Pero en general, uno de los grandes méritos políticos, si quieren así, de Luis María Martínez, fue que fue capaz de mantener una buena relación con las siguientes administraciones políticas, ¿no? Le tocó lidiar con 4 presidentes más, ¿no? Entre ellos Miguel Alemán, uno que fue muy famoso, de toda una casta política en México. Él apoyó la democracia a pesar de que estaba completamente controlada por el PRI, pero él decía, mira, los católicos tenemos que ir y votar, porque en algún momento vamos a cambiar el sistema del absoluto control del PRI, ¿no? O sea, nunca lo dijo así explícitamente, pero dijo, o sea, los católicos ante la opción de no participar en el sistema democrático y de sí participar en el sistema democrático, es mejor que hagamos lo segundo, lo hagamos, ¿no? Ahora, él estuvo muy involucrado en todo este complejo mundo de mantener una buena relación con la política omnipresente mexicana, ¿no? Pero al mismo tiempo, él era un excelente escritor, un hombre que fue invitado a formar parte de la Academia de la Lengua de México. Escribió libros de filosofía, de teología, escribió poesía espiritual y manejaba un español tan hermoso y tan elegante que, como digo, lo hicieron miembro de la Academia de México, que era una institución bastante anticlerical, ¿no? Y curiosamente, a este mismo tiempo, él tuvo una vida espiritual extremadamente intensa. Era, de algunas maneras, un gran místico, ¿no? Y no solamente está en estos escritos que les recomiendo, que de verdad es leer un clásico espiritual. Sus libros son un clásico espiritual. Y he visto si sus libros existen en español, y sus libros en español son ediciones un poco más antiguas, ¿no? En Estados Unidos en inglés se están publicando ahora y sus libros están agarrando, digamos, más vuelo por la constante reflexión que existe en Estados Unidos respecto de la necesidad de la unidad de la Iglesia, ¿no? Y nosotros sabemos que en las procesiones trinitarias el Espíritu Santo es a quien llamamos de manera especial por el don de la unidad, ¿no? Que seamos uno. Entonces, esto está resucitando a Luis María Martínez en inglés, ¿no?
Pero hablando otra vez de su realidad espiritual, algunas cosas me sorprenden de Luis María Martínez. Primero, el hecho de que él fue director espiritual de varias personas que aspiraron a la santidad, ¿no? Especialmente de Concepción Cabrera de Armida. Él no solamente fue consejero espiritual de esta Dios mediante futura gran santa madre y mística mexicana, sino que él, Monseñor Martínez, se unió, antes de ser arzobispo de México, pero se unió a las obras de la cruz e hizo votos como misionero del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, él ya era un hombre que estaba muy interesado en una vida espiritual mística, en una vida espiritual profunda, al punto que reconoció el carisma de esta futura santa, de esta sierva de Dios, y se unió espiritualmente a las exigencias de la disciplina espiritual, ¿no? De los misioneros del Espíritu Santo, que fueron fundados por Cabrera de Armida, ¿no? Otra cosa que me impresiona es cuando él llega y en su homilía de instalación como arzobispo de México dice: esto es lo que he venido a darles, mis hermanos, mi vida. No una de esas homilías, digamos, preparadas, empaquetadas, cuidadas, no. No, alguien que realmente quería arrojarse como Jesús al servicio de las ovejas. He venido a darles mi vida, ¿no? Y otro episodio leyendo su vida que me llamó profundamente la atención, que muestran este sentido de pastor, esta sensibilidad pastoral enorme, es cuando en la Basílica de Guadalupe, y piensen acá estamos hablando de la antigua, ¿no? De la barroca que tuvo que ser abandonada, está todavía ahí en la villa. No pensemos en la grande moderna, sino en esta acá completamente repleta con gente afuera, donde él estaba celebrando los 50 años de la coronación pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, en esta celebración, en un momento de la homilía, en un momento muy emocional, él dice lo siguiente: hijos, yo soy Zumárraga. Yo soy Zumárraga. Pónganse a pensar en eso, ¿no? Pónganse a pensar en eso, porque parecería una frase ambiciosa, ¿no? Porque ustedes se acuerdan, Zumárraga es el obispo al que le llega la tilma, ¿no? Y que no solamente es el primer testigo visual de la Santísima Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, sino que es también el que se encarga de exhibirla y en consecuencia atraer a los aztecas, que hasta entonces eran indomables, a la fe. Entonces, al utilizar esta palabra, él no se estaba comparando con el arzobispo que había sido elegido para ser el primer testigo de la Santísima Virgen María, no, sino el que otra vez estaba mostrando a los mexicanos a la Santísima Virgen de Guadalupe para que volvieran a la fe, para que se volvieran a reunir en torno al manto. Pero miren la belleza, la sensibilidad pastoral de decir: yo soy Zumárraga, mírenme como Zumárraga. Es decir, como si fueran los aztecas que ven el manto por primera vez, redescubran a la Santísima Virgen María. Y no me sorprende que cuando falleció, y estamos hablando de los 50, ¿no? 800 autoridades eclesiásticas, incluyendo prácticamente todos los obispos de México, vinieron a los oficios, y más de 100,000 personas repletaron la plaza y el camino hacia su entierro. Y dentro de todas las otras cosas que ignoraba y que ahora sé,
es que su proceso de beatificación está abierto, que según atestigua su joven procurador de la causa, está andando bien. Y espero que nosotros, y especialmente mis hermanos mexicanos, redescubramos a este titán, leamos sus textos, y espero, si alguien por ahí encuentra una buena biografía completa, la comparta en mis redes sociales para que podamos verlas. Que tengas un buen día.